Muy bien, entonces hemos desarrollado el problema 5 del grupo 1. Profe, disculpe, Dime. ¿en la primera integral no sería u a la 10? A ver. O sea, ya tienes todo eso, ¿no? Ya, o sea, ya, Ah, cuando lo integramos no sería u a la 10 sobre 10. claro, claro que sí. Subo a la 10 sobre 10. Ya ahí está u a la 8 sobre 8. Claro. Todo está a propósito. No te preocupes. Todavía no terminamos. Profe, en u al cubo, en la segunda integral, bueno, en el segundo paso, ese u no tendría que estar en valor absoluto. No te hagas problemas con los valores absolutos todavía porque no estamos evaluando en ningún valor, ¿no? Ok, profesor. Sí. No está establecido qué signo tiene X. Se supone que aquí X es mayor o igual que -1 y todo va a salir positivo, ¿no? Pero no nos hagamos problemas mientras no evaluemos todavía, ¿no? Ya, vamos a corregir eso. Lo curioso es que solo uno se dio cuenta. Pues aquí sería 5 tercios y aquí sería 24 décimos, ¿no? Que sería entonces 12 quintos. Ya está. Bueno, la idea entonces, sin emocionarse por el tamaño de la expresión que puede resultar o por la integral también, ¿no? Uno enfrenta el problema y el paso fundamental es escribir la integral que nos den en función de la nueva variable, ¿no? O sea, aquí en este primer paso debe haber desaparecido, como hemos logrado, la variable x y todo se pone en función de u. Ya lo demás es aplicar las reglas de integración que conocemos. Y finalmente, por supuesto, volvemos a la variable original, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Me dijo el problema 6, pero el problema 6 lo podemos hacer rápidamente por esta razón. Mira. Yo decía que era uno de los más fáciles porque con el cambio sugerido, con esto queda la raíz cuadrada, pero la integral de 1 más seno hiperbólico al cuadrado. Sí. ¿No? Oh. Y como el diferencial de x, que sería el diferencial de seno, es el coseno hiperbólico. De t diferencial de t. Y aquí hay un detalle, ¿no? Que quizás es lo que puede... Bueno, Sí, ahí es coseno hiperbólico al cuadrado de t, creo. Claro. Estos, dentro radical es coseno hiperbólico al cuadrado, con la raíz y multiplicando nos queda coseno hiperbólico al cuadrado. Entonces ahí te recuerdas que eso, justamente el coseno hiperbólico al cuadrado, lo vas a degradar. Entonces acá lo que sigue es degradación. Ahí usamos la identidad que corresponde a la degradación para bajar al ángulo doble, eliminando la potencia 2, y ya resuelve ese problema. Ahora, si no recordaras cuál es la identidad, recuerda lo básico, ¿no? Lo básico es que el seno hiperbólico al cuadrado, no, seno hiperbólico para empezar, ¿no? Es esto. Y lo vi el coseno hiperbólico. Entonces ahí tú te das cuenta que cuando elevas al cuadrado,
va a suceder que te permite concluir de acá a eso que acabamos de decir, ¿no? Y como esto es válido para todo, cualquier ángulo P, entonces ahí involucras el ángulo doble y simplificas para darle forma y eliminar el coseno hiperbólico y llegas a la equivalencia. No hay que hacer problema con eso. No hay que hacerse problema con eso, ¿no? Aquí, en este grupo, el que me parece bastante interesante es este, el 3. No sé si lo han resuelto. Si todos lo han resuelto, lo paso. Pero si todavía falta, alguno, si queremos ver, podemos ver esto. Porque aquí se utilizan, además del cambio de variable sugerido, ¿no? Hay que hacer una división de polinomios. Si pudiera mostrarlo, profesor, estaría bien, ¿no? Como para corroborar que se hizo bien con los compañeros. Ya. A ver. X sobre X. Y sugieren el cambio x más 3 igual a u cuadrado. Entonces hacemos lo siguiente. Haciendo entonces el cambio, queda u cuadrado menos 3 entre u más 4. Y el diferencial de x sería 2u cuadrado diferencial de u. ¿Sí? X sobre raíz de x más 3 más 4, ya está bien. Listo, entonces ahora tenemos en el numerador 2u a la cuarta. No, acá es un error, acá es 2u, ¿no? Ahí está. A ver, acá, ¿no? Diferencial de x es 2u diferencial de u. Entonces, tenemos 2u al cubo menos 6u sobre u más 4. Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ahí, tanto el numerador como el denominador son polinomios. Entonces, queremos integrar una expresión de este tipo. División de polinomios. Entonces, ahí lo que se sugiere, y de hecho funciona muy bien, es utilizar el algoritmo de división de polinomios. Es decir, dividimos P entre Q, nos queda un residuo, pero un divisor. Tenemos el dividendo y el divisor, nos queda entonces el cociente, voy a poner C de X, y seguramente va a haber un residuo. Si la división no es exacta, va a haber un residuo. Entonces, por el algoritmo de división, el dividendo es igual al cociente por el divisor más el residuo. Entonces, la fracción P de X sobre Q de X queda igual, dividiendo todo entre Q de X, me queda el cociente más el residuo entre el divisor.
Entonces tenemos que, para llegar a eso tenemos que dividir. Entonces vamos a proceder a dividir por acá. Voy a usar ¿cómo se llama? La división sintética, solo poniendo los coeficientes, ¿no? 2, 0, menos 6 y 0. Entre 1 con 4. Para que esto funcione, completas los coeficientes, ¿no? Bueno, divido 2 entre 1, 2. Cambio de signo para poder operar. Tengo menos 8, menos 6. Entonces, menos 8 entre 1 es menos 8. Por 1, 8. Por 4, 32. Y aquí sobra 26. Entonces, 26. Pongo negativo, se va. Y me queda el menos 104. Ya está. Entonces, el residuo va a ser 104. En consecuencia, entonces la integral, esta de acá, se convierte y es igual en 2, usando lo que está en el recuadro, ¿no? El cociente, 2u al cuadrado menos 8u más 26, y como es residuo 104, como 104 entre el divisor que es u más 4. Integramos todo respecto a u. Ya, entonces 2 tercios u al cubo menos 4u cuadrado más 26u menos, ya ustedes deben haber experimentado que haciendo el cambio de variable, digamos z igual a u más 4, como el diferencial de z coincide con el diferencial de u, entonces esa integral está acá, se convierte en la integral de dz sobre z, que es igual al logaritmo, ¿no? De las integrales inmediatas. Entonces, aquí sale 104 logaritmo de u más 4. Y regresamos a la variable original. ¿Quién era u? U es x a la raíz cuadrada de x, ¿no? Entonces, x más 3 a la 3 medios, menos 4 veces x más 3, más 26 veces la raíz cuadrada, y menos 104 veces el logaritmo de u más 4, pero u es la raíz cuadrada, ¿no? Listo. Decía que el problema es interesante porque, además del cambio de variable, ya hemos convertido, nos encontramos con una división de polinomios donde hay que hacer esto, ¿ya? Entonces, cada vez que tengamos una integral de división de polinomios, vamos a usar esto. Más aún, si cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, ¿no? Ahí va a haber un cociente y nos va a permitir hacer este desarrollo. No sé si quedó claro, ¿alguna consulta ahí? Profesor, me sigue quedando la duda de por qué no se utiliza valor absoluto, al menos en estos temas. Bueno, al menos en estos problemas. No, no es, tú utilizas el valor absoluto cuando ya vas a evaluar, ¿no? O sea, tú no sabes qué signo tiene u aquí. Entonces integras de manera indefinida, o sea, asumiendo que todo este proceso está claro dentro de su dominio. Como que todo el proceso está claro, que todo es su dominio, no entiendo esa parte. Bueno, pues se supone que cuando tú haces esto, ya debe estar claro que tu dominio, ¿no?, es tal que lo que se está escrito en la función existe. O sea, en particular, si tú quieres ver para qué valor es esta función
existe, o por eso domina, tú sabes que x tiene que ser mayor o igual que menos 3, ¿no? Entonces, Sí. ya, entonces, si quieres, partes del problema, pero tú no, ojo que tú no sabes cuánto vale x, porque no te han pedido evaluar en nada. Estás hallando la función tal como está. Ahora, si quieres ser más estricto, más detallado, dirías, bueno, si x es negativo y está entre menos 3 y 0, porque te lo permite, ¿no? Porque x puede ser negativo, porque tiene que ser mayor o igual que menos 3. Bueno, parte es el problema, pero al final vas a encontrar que es la misma forma, solo va a cambiar el signo. Pero como tú no sabes el signo de la variable x que con la cual te están pidiendo calcular, porque no te están pidiendo evaluar todavía, entonces no hay problema. El tema del signo es crucial cuando ya hagamos integrales definidas, cuando ahí sí ya tengamos que evaluar en valores específicos. Ok, profesor. Gracias. Ya, entonces hagamos ahora el siguiente grupo, porque creo que ya con eso hemos cubierto digamos, los que podrían causar más problemas, ¿no? Sí, pues el 5 y el 3. Pues en ese grupo, ¿cuál les parece o cuál han intentado hacer y no lo han visto? Miren, el problema 1 me parece interesante y de paso me permite hacer un recuerdo o digamos un refuerzo o completar la información que se dio el día martes, ¿no? Cuando hacemos interacción por partes, dijimos que es para resolver un cierto tipo de integrales, donde el integrando es un producto de funciones, pero un producto, no cualquier producto de funciones, no un producto tal que los factores sean funciones de diferente naturaleza. Entonces ahí hay una serie de casos, pero los casos más frecuentes, ¿ya? Voy a escribir los casos más frecuentes, son los siguientes. Cuando f de x es igual al producto de un polinomio por una función exponencial. O cuando, siendo un polinomio, el otro factor es una función logarítmica. O si aparece un polinomio por una función trigonométrica. O cuando tengamos un polinomio, en verdad cualquier otra función inclusive, por una función trigonométrica pero inversa. Entonces, ¿qué hacer? Como ya sabemos que la integración por parte nos conduce a una segunda integral, ¿no? Dentro de la regla, debemos descomponer la integral, pero en el proceso aparece una que se sobreentiende que debe ser más sencilla que la anterior. Entonces, si estamos en ese camino, y mi problema original era un polinomio de un grado n por una exponencial, una forma de reducir el grado de complejidad de la siguiente integral es que ésta baje de grado. ¿Por qué? Porque tú sabes que ya sea la derivada o la integral de la función exponencial, ella sigue siendo la misma. El problema es que a este hay que bajarle la dificultad. ¿Y cómo lo bajas de dificultad? Derivando, porque si es de grado n, cuando derivas baja un grado, ¿no? En consecuencia, esta debe ser la u, la que se va a derivar, y la exponencial tiene que ser la que vamos a integrar. En cambio, si la función es un polinomio por un logaritmo, conviene que la u sea el logaritmo,
qué? Porque la derivada del logaritmo hace que aparezcan polinomios, ¿no? Y aquí, esta tendría que ser la integral. Y lo mismo entonces, porque cuando tú derivas o integras una función trigonométrica, siempre sale una función trigonométrica. Claro, va a cambiar de forma, pero sigue siendo función trigonométrica. Entonces, el grado de complejidad va a seguir el mismo, por lo tanto, conviene que la u, la que se va a derivar, sea el polinomio, porque ello nos permite bajar de grado. Y entonces, la función trigonométrica sería lo que se va a integrar. Y en el caso del polinomio con una función trigonométrica inversa, esto es clave. Aquí sí, necesariamente la función trigonométrica debe ser la que se deriva. Porque la derivada de una función trigonométrica inversa, como hemos visto, como ya se debe conocer, ¿no? Salen raíces cuadradas. O sea, en la función trigonométrica inversa, arcoseno, arcocoseno y arcotangente, las más usadas, hacen que aparezcan raíces cuadradas de polinomios o solamente polinomios, en el caso de la cotangente. Entonces conviene que esa sea la derivada, porque si esta es la que vas a integrar, se complica más, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos resolver, no sé si han visto ya la uno, pero lo voy a hacer. Entonces acá tengo x. Ya, entonces, de acuerdo a la indicación y a la sugerencia, u tiene que ser arcoseno de x. Y el diferencial de b tiene que ser x por diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces, cuando derivamos, ya sabemos que ocurre diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, ¿no? La derivada del arcoseno. Y aquí cuando integramos, como x, o mejor dicho, 2x sería la derivada de 1 menos de x cuadrado, entonces esto nos va a quedar menos raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Hay que hacer un cambio de variable acá, ¿no? Para darnos cuenta de eso, 1 menos x cuadrado sería u. Entonces, como acá está su derivada, me queda entonces u a la menos 1/2. Entonces sumamos 1 a la potencia y queda raíz cuadrada de 1/2 negativo, ¿no? Ya, entonces, y si derivas esto, te sale lo de acá, ¿no? Bueno, entonces, la integral va a ser igual q por v por el arcoseno menos la integral de b con du, pero como acá hay un menos, hace más. Y al multiplicar b con du, mira, sale 1. Y ya está entonces, ¿no? Ya está. No sé si tienes alguna consulta sobre esto o sobre lo que se ha desarrollado. ¿Me comentas? Muy bien, entonces
Ahora, a partir del grupo 3 van a exponer ustedes, ¿ya? Algún avance, muestren los avances y me indican quiénes integran los grupos. ¿Ya tienen definidos los grupos o todavía? Me van a indicar quiénes integran los grupos. Y si no lo tienen todavía, organícense ahora en este break que vamos a hacer para que ya tengamos los grupos definidos y empecemos a trabajar como tal. ¿Sí? Nos tomamos unos 10 minutos, un break y regresamos para hacer ya el trabajo práctico con grupos. ¿Ok? Chicos, en el chat está el grupo de WhatsApp para que se unan, los que no están.
Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar a retomar la clase. ¿Se encuentra Arancibia? ¿Está presente en clase? Arancibia Salas, Sí, profesor, presente. Ramírez Díaz, Presente, profesor. Tello Vargas, Presente, profesor. Disculpe. Nicole, ya. Matos, Presente, profesor. González Puma, Ramírez Tapia, Nina Trejo, Presente, profesor. Jacinto Arias, Cernaque Rodríguez, García Ávila, Cajabaringa Valle, Ubeta Puma, Presente, profe. Cajaguaringa Valle. tú me escribiste, Ángelo, ¿no? Ese fue la vez anterior, la clase pasada. ¿Se mantiene el problema o ya se solucionó? Sobre el correo. No aún tengo el cruce de horario. ¿No tienes o tienes el cruce horario? Sí tengo todavía. Mira, acabo de conversar con el director de Estudios Generales. Me dice que te comuniques con el área. No sé cuál será el medio, que te comuniques con el área. Pero el correo no tiene, por si acaso. No, ya es mucho pedir eso, ¿no? Comunícate con el área directamente. Es lo que me ha pedido el director. Bueno, Ya está dice- bien, gracias. Ok. Ubeta Puma. Bautista Ayay. Noah Munaya. Mauricio Castro. Presente, profesor. Mauricio. Sí, Mauricio Castro. Vargas Marín. Presente, profesor. Soto Salazar. Presente, profesor. Edusquiza Alarcón. Presente, profesor. Ok. Ya, entonces en la sección hay 18 alumnos. Ya. Entonces debemos tener 4 grupos. Ya, ¿algún grupo ya fue formado? Me dicen de una vez para poner acá los números. ¿Qué grupo tienen? Sí, profesor, yo ya tengo mi lista de compañeros que están en grupo. ¿Tengo que dictárselos, algo así? No, díctamelo una vez, acá acabo de escribir. Esta vez es mi acta. A ver, está Daniel Esteban Jacinto Arias. Jacinto Arias son sus apellidos. Jacinto Arias. Ya, ustedes van a hacer grupo 1, ¿ya? ¿Qué más? González Puma. Tello Vargas. Y Mauricio Castro. Listo, Jean-Pierre. Ustedes son grupo 1. Profesor, mi grupo también ya está conformado. Dítame. A ver, estoy yo, Arancibia. Está Matos.
Noa Munaya y Ramírez Díaz. Ramírez Díaz. Sí, Ramírez Díaz. Ok. ¿Alguno más ya tiene Sí, su... profe. A ver, le dicto los nombres. Patricia Alarcón. Patricia Soto Salazar. Soto Salazar, Patricia. Ya. Eguski Alarcón. Ok. Cajahuaringa Valle. Cajabarina Valle. Sí, Ya. y yo, Gabriel Nina, el 8. Ya. Vas a tener que integrar a uno más porque el compañero Cajaguaringa tiene un problema de cruce horario. Quizás él vaya a tener que dejar el área, la sección. Ya. A ver, un momento. Así coordinen. De los demás, si no se han integrado todavía, serían el grupo 4. Ya, en todo caso, si Cajahuaringa sale, sería Vargas. Pero es seguro que salga, profe. Sí, ¿no? No es seguro, pero de una vez integrémoslo, porque no podemos estar así. Ya, Ya, entonces también se une Vargas Marín Vargas Marín, al grupo 3. ya está. Entonces los demás son grupo 4. Tenemos dos grupos de 4 y dos grupos de 5. Ok. Esto queda grabado. Ya esto es para todo el ciclo. ¿Ya? Ya, la idea del trabajo es el siguiente. ¿Ya? Ustedes ya están agrupados. En cada clase de práctica, por lo menos uno de cada grupo va a exponer. ¿Y quién va a exponer? Yo lo voy a sugerir. ¿Ya? De manera que todos estamos preparados para la exposición. Y no importa, pueden haber alguien que repita 2 veces o 3 veces. Si yo lo convoco, debe estar presente y resolver y presentar su solución. ¿Sí? Así va a ser. Todos tenemos que estar listos para la exposición, todos tenemos que hacer un trabajo. Por ahora vamos a empezar con uno de cada grupo de manera voluntaria. Ya, me dicen quién empieza. Sí, profesor, yo quisiera comenzar con la Muy bien. exposición. Usted es el grupo, está en el grupo ahora. Yo, Matos, soy del grupo 2. Ya está. Voy a dejarle presentar y tú presentes. Está bien, profesor. Profesor, ¿me puede decir qué ejercicio voy a presentar? Tú eliges O yo, voluntariamente. ya, Tú eliges esta vez. está Para bien, que está estés más bien. cómodo. Pero sí te voy a pedir que agrandes la letra porque no veo nada y no percibo No, nada. sí, ahora sí, ¿se logra ver? Sí, agrándalo un poco más porque la anotación que has hecho la veo muy borrosa. A ver, lo que pasa es que, a ver, eso es todo lo que se puede agrandar, profesor. Ya, Estoy dime qué has hecho. presentando. Ya, ¿qué Ya, problema va a ser? el ejercicio 8, Ya, donde es la integral de x-1, paréntesis, seno de pi por x, diferencial de x. En este caso, he hecho primero un cambio de variable por conveniencia. Tengo que pi por x
le he dado una variable W, entonces aplico diferenciales y me queda pi diferencial de X W igual a W. Entonces ese pi lo paso a dividir y nos queda por conveniencia para utilizar la diferencial de X y seguir utilizando el cambio de variable. Tenemos diferencial de X igual diferencial de W sobre B, sobre pi. Entonces, ya tenemos eso. Entonces ahora X es igual a W sobre pi. Hasta ahí es lo que estoy presentando. Dice pi, W sobre pi menos 1. Todo eso seno de W, porque W es pi por X. Y todo eso sobre pi diferencial de W. Entonces, ahora lo que yo he hecho simplemente en esta parte es multiplicar en aspa y poner como divisor aquí al pi al cuadrado. Entonces sería integral de W menos pi, de paréntesis, seno de W, diferencial de W, todo eso sobre pi al cuadrado. Entonces, como pi al cuadrado es una constante, sale de la integral. Y ahora lo que yo he hecho acá es separarlo en la resta de dos integrales. Tenemos integral de W, seno de W, diferencial de W. Ha salido la constante, que es 1 sobre pi al cuadrado. Y como acá en la otra parte tenemos pi sobre pi al cuadrado, se elimina una pi y nos queda menos 1 sobre pi, integral de seno de W, diferencial de W. Entonces, aquí lo que yo he hecho es simple utilizar integral en el método por partes. Aquí a W lo reemplazo por U. Diferencial de U es igual a diferencial de W. Y lo que nos queda sería aplicar la integral. Integral de seno de W, diferencial de W, igual a integral de diferencial de B. Entonces, la integral de seno de W, diferencial de W, eso es menos cos de W, igual, como es acá integral de diferencial de B, la integral de eso es B. Entonces, ahora, para reemplazando, tenemos 1 sobre pi al cuadrado, porque eso es lo que había salido en la constante. Entonces, ahora nos queda menos W, o sea, menos U por B, que sería cos de W más. ¿Por qué más? Porque sería menos cos de W diferencial de W. Como es menos por menos, de frente acá lo he puesto más, y en el otro seguiría menos seno W, menos seno W. Entonces, como hay la integral de seno W es menos cos de W por menos es cos de W sobre pi. Entonces acá tenemos que resolviendo esta integral de que nos falta, que es integral de cos de W, eso es seno de W sobre pi al cuadrado más, sigue bajando en el costado, cos de W sobre pi más c. Entonces, seguimos con lo de acá, pasamos a multiplicar el 1 sobre pi al cuadrado por la expresión de acá, que está en corchetes, más lo que es cos de W sobre pi. Ahora, reemplazando pi por X igual a W, entonces nos queda menos X sobre pi, cos de pi por X más seno de pi por X, todo eso sobre pi al cuadrado, más lo que estaba acá, cos de pi por X sobre pi más c, la constante. ¿Se logró entender, profesor? Sí, 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 solo que creo que pudiste haber simplificado un poco si directamente hacías lo que has hecho, integración por partes. Ahí hubieras considerado
que la U toda, X menos 1, o sea, sin hacer el cambio inicial que tú has hecho, de W por pi por X, directamente, ¿no? Hubieras llamado U igual a X menos 1 y el seno de pi por X sería, como has puesto, diferencial de B, solo que al integrar, ahí va a aparecer el pi dividido, ¿no? Pero al final se hace en un solo paso. Te sugiero que lo rehagas, pero esto que has hecho está bien. ¿Sí? Solo que está en un desarrollo muy extenso porque ya debemos ser más directos, ¿no? El cambio que has hecho inicial no lo veo necesario, el pi por x, porque cuando integras seno de pi por x, la integral es menos coseno de pi por x sobre pi. ¿No? Lo que pasa es que acá, como tenemos x menos 1 y acá pi por x, si le ponemos a x menos 1 igual a, digamos, w, acá adentro vamos a tener que w más 1 por pi. Y por eso es que es recomendable utilizar así. No, porque pudiste haber hecho directo. Te estoy indicando que aquí sería U sería x menos 1 de frente. Ajá. Y del diferencial de B sería el seno de pi por x. Entonces, cuando tú derivas U, sale automáticamente el diferencial. Ya entendí. O sea, se refiere que ahí hubiera aplicado de frente por partes. Así es, así es. Esa es bastante. No se preocupe, lo voy a corregir y lo envío. No te preocupes. Yo quiero que se entienda la idea de que para el caso o la sustitución del ángulo por una nueva variable es un paso innecesario. Se puede hacer directo. Ya, nada más. Está bien, profesor. Muy bien. Muy bien, señor Matos. Muchas gracias, profesor. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que ya tiene algo preparado para exponer? Sí, profesor, yo puedo exponer la 5 de la 3. Ok. Señor Mina, ¿no? Se ve, profesor, disculpe. Sí, veo tu pantalla. Ya, se ve, ¿no? Sí, solo agrándalo un poco más para tener más claro todo, si se puede. Creo que cuando lo pones en modo presentación va a crecer. ¿Cómo se presentaba? Abajo, estás en un PPT, ¿no? Claro. Sí, ya. Ahí se ve, ¿vio? Claro, ahí está. Ya, entonces tengo, esta es la 3 de la 5. Tengo la integral de e a la 2x por el coseno de a la x por la diferencial de x. Ya, lo primero que hice fue cambiar de variable a e a la x. Entonces, acá e a la x lo igualé a un p y lo derivé. E a la x derivada de x por derivada de p. Pero yo sé que e a la x es igual a un p, entonces puse el p ahí y luego el p lo pasé a dividir, quedándome que la diferencial de x es igual a un d de p, diferencial de p sobre p. Ya ese fue el primer paso. Entonces lo que hice fue reemplazar. Donde veía e a la x, puse el p, y como está al cuadrado es p al cuadrado. E a la x es el p, coseno de p, y el d a la x es diferencial de p sobre p. Esta diferencial de p sobre p. Entonces, el p al cuadrado con el p le quité un p y le quedaría p coseno de p por la diferencial de p. Ya hasta ahí tengo esa expresión, ya cambiándole la variable, por la variable p. Bueno, después lo que hice fue integrar por partes. Entonces, le llamé u a p
y al resto, que es coseno de P por la diferencial de P, le llamé diferencial de B. Entonces, acá lo derivé. En la primera se deriva, en la otra se integra. Diferencial de U es igual a diferencial de P. Y en la otra lo integré. La integral del diferencial de B es V y la integral del coseno de P es un seno de P más una constante, ¿no? Pero obviamente usted lo entiende ahí está. Entonces, una vez que tengo eso, simplemente reemplacé, ¿no? U cuánto vale, P, ahí está el P. Y el V cuánto vale, seno de P, ahí está. Menos la integral de cuánto vale el V, seno de P, y la diferencial de U, por la primera derivada que hice, es diferencial de P, ahí está todo. Entonces, acá bajé el P por el seno de P menos la integral del seno de P es el menos coseno de P más una constante, ¿no? Y ahí está menos coseno de P más una constante. Menos por menos más, y te queda P seno de P más coseno de P más una constante. Pero yo ya sé que P, ¿cuánto vale? Por la primera cambio de variable, E a la X. Entonces simplemente lo reemplacé y te quedaría E a la X por seno del seno de E a la X más el coseno de E a la X más una constante. Déjalo en modo presentación. Voy a aclararte un detalle ahí. A ver, un momento. Y esto va ligado también a la consulta que hizo su compañero en cuanto a eh, qué pasa con los signos de la variable, por qué no se considera valor absoluto, esas cosas, ¿no? Bueno, aquí, cuando has hecho el cambio de variable, derivaste la exponencial y de ahí pasaste a dividir P, que era E a la X. Entonces ahí, en ese momento, uno debe tener cuidado de que lo que está pasando a dividir es diferente de cero. Pero eso queda justificado, no está escrito, pero queda justificado porque P es justamente la función exponencial, ¿no? Y la función exponencial nunca es cero. Sí, E a la X siempre es positivo. Entonces, tranquilamente se puede dividir y hacer lo que tú has hecho. Solo faltaba, digamos, que precisar ese detalle, ¿no? No hay dificultad, Claro, sí. no hay problema, la función es exponencial. Claro, sí. ¿Sí? Eso para los casos en los cuales seas consultado, ¿no? ¿Y por qué dividiste y cómo sabes que no es cero? P. No es cero porque es la función exponencial, ¿no? Solo eso. ¿Está bien, señor Nina? Muy bien. Ya, profesor. Puedes dejar de compartir, así es. ¿Alguien más tiene algo preparado? No. Sí, profesor, yo. Ok, Jean-Pierre. A ver, un momento. Ya, ahí está. ¿Se logra ver? Sí, solo falta que lo agrandes, ajá. Ahí. ¿Ahí está bien? No, un poquito más, porque no. A ver, un poco más. Sí, ¿no? Y ahí está mejor. Ya. A ver, el problema 4 tenemos que es la integral de x, arco tangente de x al cuadrado, diferencial de x. Entonces, primero lo que se aplica es la integración por partes. Aquí me faltó colocar el f integral, disculpen, no, la derivada de f, pero es así. Arco tangente al cuadrado de x, derivándolo se obtiene que es disculpen, ya, sí, 2 veces arco tangente de x sobre x al cuadrado más 1.
y con lo que es la integración de g, que sería x, sería x al cuadrado sobre 2, teniendo ahora sí la ecuación formada por la integración por partes, que sería x al cuadrado arco tangente al cuadrado de x sobre 2 menos integral de x al cuadrado de arco tangente de x sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. Primero se opera lo que es la integral, aquí la tenemos. Yo lo que he hecho es separarlo para poder hacer integral en ambas secciones, que sería el arco tangente de x y por eso sería arco tangente de x diferencial de x menos integral de arco tangente de x sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. Y hemos operado uno por uno. Acá, como estás observando, de nuevo he hecho lo que es integración por partes para tener lo que es la derivada de f como 1 sobre x al cuadrado más 1 y la integral de g como x. Acá a continuación sería lo que es la ecuación formada de x arco tangente de x menos integral de x sobre x al cuadrado más 1 diferencial de x. A esta integral la he operado por lo que es sustitución de forma más rápida, más que nada por costumbre, teniendo u como x al cuadrado más 1, diferencial de u sobre diferencial de x como 2x y diferencial de x como 1 sobre 2x diferencial de u. Reemplazando sería un medio de la integral de 1 sobre u diferencial de u, y operando sería un medio del logaritmo de u, y sería el logaritmo de u sobre 2, haciendo la multiplicación. Deshaciendo lo que es la sustitución, tendríamos que es el logaritmo de x al cuadrado más 1 sobre 2. Y reemplazando ya el dato sería, acá sí estamos viendo, aquí, sería x arco tangente de x menos logaritmo de x al cuadrado más 1 sobre 2 más la constante, y esa ya sería la respuesta. Ya, mira, desde un comienzo hay un error que espero sea la última vez. Por alguna razón ese error no le ocurre a pocos, le ocurre a muchos. Pero vamos a subsanarlo de una vez. En la primera línea, en la integral misma, ¿Sí? dice x por arcotangente de x al cuadrado. ¿Esa potencia cuadrática es de x o del arcotangente? Es de x, ¿no? Solo es de x. ¿Ya? Solo es de x. Y ese error ocurre inclusive para las potencias de las funciones trigonométricas. Algunas veces, algunos piensan que es al ángulo, otros piensan que es a la función trigonométrica. Eso va a depender de la posición del exponente, ¿no? Aquí está claro que el exponente es de la variable x. ¿Sí? Entonces ahí esto era más sencillo, ¿no? Era directo, ¿no? Ahí hacías u igual a x cuadrado y ya está. Un cambio variable. Sin embargo, para el caso que tú has resuelto, que sería la integral de x por arcotangente al cuadrado de x, tú has resuelto eso, has resuelto otro problema, ¿no? El desarrollo lo veo correcto, sino que es otro problema el que has resuelto, ¿no? Entonces, cuidado con la anotación. Ya, Yo, está bien, profesor. yo sé que ya no te va a volver a ocurrir, ¿no? Con la aclaración de ahora, ¿no? Claro, Muy bien, ya no, muy bien, ya bien, bien. gracias, profesor. Bueno, has puesto uno de cada grupo, ahora falta uno del grupo 4. En el grupo 4 están Ramírez, Cernaque, García, Ubete y Bautista, de los cuales solo está presente ninguno está presente, ¿no? En el grupo 4. Ubeta, Bautista no están. García y Cernaque tampoco.
Y Ramírez tampoco está. Interesante. Y ellos no saben todavía que son grupo. Ok. ¿Alguno quiere exponer alguna otra pregunta que le ha parecido interesante? ¿Quiere compartir? ¿O yo le solicito? Profesor, yo puedo ponerle un problema que no sé si lo he hecho bien y quisieras conocer su apreciación. Muy bien, preséntalo. Gracias. Gabriela, sí, sí. Es la letra B del grupo 4. ¿Se puede observar bien? ¿Lo puede ver bien, profesor? Si lo amplías un poquito más, sí lo veo, pero creo que debo usar microscopio ya, porque... Ah, es que has puesto dos hojas en una sola, ¿no? Sí, sí, profesor. ¿Y no lo puedes bajar la segunda hoja? Ya sé. Sí, mejor. Ya, ¿ahí lo ve bien, profesor? Claro, ahora sí, ¿no? Ya. Bien. Acá lo que piden es encontrar una función en el dominio de pi hasta 2pi que pertenece a los reales, que cumpla con la derivada, que cumpla con la siguiente expresión, ¿no? Lo que he hecho acá es elevar 1 más el coseno al cuadrado, perdón, 1 más coseno de x al cuadrado, que sería pues binomio al cuadrado, lo que resultaría esta expresión que está acá, que es la raíz cuadrada de 1 más coseno al cuadrado de x más 2 coseno de x más seno al cuadrado de x. Y como sabemos que coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es 1, más este 1 de acá sería 2 más 2 coseno de x. La raíz, perdón, de 2 más 2 coseno de x. Entonces, integrando ambos lados, sería la integral de la derivada de g de x por la diferencial de x, más la integral de la raíz cuadrada de 2 más 2 coseno de x por la diferencial de x. Y como sabemos que la integral de una derivada es la integral de una derivada de una función es la misma función, sería, acá he factorizado la raíz de 2 y lo he mandado hacia afuera por la propiedad de integrales. Por ser una constante, ¿no? Ya sería la raíz cuadrada de 2 por la integral de la raíz de 1 más coseno de x. Y acá es el paso que estoy dudando, profesor, porque como me dan el intervalo de x que pertenece de pi hasta 2pi, he separado en dos partes, porque el coseno es negativo desde pi hasta 3 pi medios y es positivo o mayor o igual a 0 desde 3 pi medios hasta 2pi. No sé si es válido ese paso, profesor. Mira, hasta ahí lo veo bien. No sé qué es lo que has hecho después. Ya. Entonces he Vamos a ver. separado en dos casos. El primer caso le he dado el valor de alfa y el segundo Ah, caso ya. el valor de beta. Entonces ahí está el problema, ¿no? Si bien es cierto, cuando tengamos que discutir problemas con signo hay que considerar los casos necesarios, acá no es necesario. ¿Por qué? Porque ocurre que debiste haber usado, o no sé lo que has hecho después, pero debiste haber usado que 1 más coseno de x es 2 veces coseno al cuadrado de x medios. Lo he hecho así, mire, profesor. A ver, en el primer caso he hecho que, o bueno, he dado que coseno de x es negativo, ¿no? Entonces, dentro de esta expresión sería 1 menos coseno de x, lo cual lo he puesto acá. No, no, eso sí está errado, ¿no? Porque, eh, a ver, dentro de la raíz cuadrada, la expresión es 1 más seno de x. Había que decidir qué signo tiene eso, ¿no? Entonces has hecho una variante. Lo que vas a hacer mejor es lo siguiente. Utiliza que 1 más coseno de x es 2 veces coseno al cuadrado del ángulo mitad. La degradación. Ya. 1 más, entonces como sale, dentro de la raíz sale 2 coseno al cuadrado de x medios. Cuando aplicas la raíz, sale raíz cuadrada de 2 de coseno de x medios.
pero queda en valor absoluto, porque yo no sé qué signo tiene el coseno. Y ahí es donde trabaja el dato. Si x está entre pi y 2pi, entonces el ángulo mitad, x medios, va a estar entre pi medios y pi. Y ahí con certeza el coseno es negativo. Entonces, Ah, ok. entonces el valor absoluto queda, en este caso, ya negativo y ya procedes con lo demás. Ah, ok, ok. Ya lo entendí, profesor. ¿Ya? Ahí está el detalle. ¿Ya? Entonces, cuando sea necesario, hay que hacer lo que tú haces compuesto, pero hay que tener cuidado con que parte del radical solamente has cambiado, eso podría producir resultados diferentes. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Ah, ok, profesor, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, esa va a ser la tónica del mecanismo en el cual vamos a trabajar en la parte práctica. ¿Ya? Todos van a estar listos para participar de manera voluntaria, o yo los invito, pero todos vamos a estar listos para todos estar practicando y todos llegar preparados a los momentos de las evaluaciones, ¿no? Y en el camino de las exposiciones se van corrigiendo pues, los detalles, los errores, ¿no? Entonces ya vamos llegando en forma a las evaluaciones correspondientes. Profesor, ¿puedo presentar yo un problema que no sé si está bien también? A ver, preséntalo. ¿Se ve? Sí, ya se ve, ¿no? Ya se ve. Ya, Pero está muy pequeña, no veo, no percibo la letra que has escrito. Quizás lo pones en 2 tomas, en 2 diapositivas, porque son 2 imágenes, ¿no? Uh-huh. Oh, ¿Qué problema es? ¿Es el problema 5? es la aplicación 1, profesor. Ya, aplicación 1. Ya creo que ahí puede estar bien. A ver, preséntalo ahí. Sí, ya mejoró un poco, ¿no? Ya, vamos. Pues me piden que a ver, un ecologista encuentra un cierto tipo de árbol que crece de tal forma que su altura ht después de t años cambia una razón de esta función. Si cuando se plantó el árbol tenía una altura de 60, ¿cuál será su altura en 27 años? Bueno, entonces yo lo que hice fue encontrar encontrar h de t, y por eso pues integré esta función. Y a ver, acá integré de toda la función integral de... Ya, antes que continúes, Uh-huh. en el ejercicio que estás resolviendo, ¿cuál es la variable? T. T, profesor. Pero, o sea, yo pensé pues que estaba mal, así que, bueno, acá me confundí. Acá debía ser T. Claro, en todo ¿no? Ajá. Ya, ok. ¿Y cuál es el dominio de esa función? T mayor a 0. ¿Estrictamente mayor o puede ser 0? Mayor o igual a 0. Pero acá no le puse, eso sí me faltó. Y representa tiempo, ¿no? T. Ajá, sí, profesor. Entonces el dominio es todos los reales positivos, incluido el 0. Ok. ¿Qué más? ¿Integraste? Ajá, integré toda esta parte y me salió esto. Y entonces, pues entonces me salió la altura en función del tiempo. Y lo que yo hice, pues, es reemplazar ese tiempo en 0
porque me dice que se plantó el árbol desde cuando tenía una altura de 60 centímetros. Entonces yo reemplacé este h de 0, bueno, h de, x, de t, en vez de t puse 0 para que me dé la constante. Entonces, pues, a ver, por un momento, creo que para que me dé la constante. Entonces, acá, pues, la constante va a ser 60 centímetros. Y después, como ya tengo la constante, la función me quedaría así. Lo único que hice fue reemplazar, en vez de T0, T27. Y pues lo reemplacé y me salió esto. Y no sé si está bien lo que hice porque pues me dan esta función que cambia de razón. Esta de acá. Esa es mi duda, profesor. ¿Cuál es tu duda exactamente? No entendí. Sí, lo que hice está bien. O sea, calcular la altura, pero solamente usando el h de t. Mira, a ti te han dado la razón a la cual crece ese árbol, ¿no? Ajá. Que en resumen es la derivada de la función altura. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, para recuperar la función tienes que integrar, como tú ya sabes. Por Sí. lo cual, todo el procedimiento está correcto. Yo lo veo correcto. Salvo dos detalles que hay que ir limando. Primero, el detalle que veo rápidamente es en la parte final, tú dices que la constante es 60 centímetros. La constante no es 60 centímetros, la constante es 60. Porque se entiende que la altura está en centímetros. Sí. Cuando tú reemplazas en la función, todo ese valor recién es en centímetros. No es que la constante sea 60 centímetros. Eso es uno. Pero el más importante me parece que es desde el comienzo. Tú mantuviste el error, ¿no? Si, para ti siguió siendo X hasta el final. No tenías claro quién es la variable. Porque si seguía siendo X, no pudiste haber integrado. ¿Respecto a qué hubieras integrado? ¿A X o a T? Tú ahí has integrado respecto a T, por eso se pudo eliminar la derivada. Pero si hubieras, tal como está, la derivada en X integras respecto a T, te hubiera salido H de X, otra cosa te hubiera salido, ¿no? H' de X, pero por T, ¿no? Asumiendo que H' de X sería una constante. O sea, otra cosa completamente diferente. Tener cuidado con las notaciones. Parecen insignificantes, pero sí tienen mucha importancia. Solo eso, cuidado con las notaciones. Lo demás lo veo bien. Ok, profesor. Entonces está bien que después de encontrar la función, o sea, h de t, solamente reemplazar el h en 27 para sacar la altura. Claro, porque el tiempo te ha dado en años, entonces reemplazas en t, claro, 27. Ok, profesor. Gracias. Okay, muy bien. Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos el día martes. Yo voy a colocar los materiales los fines de semana, ¿ya? Sábado, domingo, para que vayan leyendo y vayan avanzando y estar listos para el martes y puedan ir avanzando también con la solución de los ejercicios. ¿Sí? Profesor, escribí en el chat si podía poner un problema. Es rápido. Mira, tengo una reunión. Ya me expones la siguiente reunión, por favor. ¿Sí? Gracias. Buen día a todos. Profe, disculpe, podemos ponerle las dudas en el Classroom normal, ¿no? En el tablón para que nos ayude cualquier duda. Póngalas. Ya, profe, chévere. Muy bien, nos vemos. Buen día a todos. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego.